Bueno, ahora sí, arrancamos con este primer bloque. Habíamos dicho, ¿no?, que íbamos a mencionar este caso que tiene mucho misterio, por supuesto, y que ya varias veces lo tocamos aquí en esta sala de situación. De hecho, a mí me tocó trabajarlo en el campo, directamente en la provincia de Entre Ríos, en Nogoyá, donde estaba, en este caso, la familia Gil. Estamos hablando de una desaparición de toda la familia. Son 6 integrantes de esta familia Gil. Rubén Gil, de 56 años, su esposa Margarita, sus 4 hijos chicos, que desaparecieron de un día para el otro. Ahora vamos a hablar un poco las circunstancias del hecho, el momento de la desaparición, cómo fue, cuáles son las sospechas, pero en las últimas horas estuvimos viendo que el caso una vez más reflotaba y tenía relevancia, importancia por algunos datos nuevos. Yo recuerdo que hace un par de años, un poco más, tuve que ir al medio del campo ahí a Nogoyá, donde desapareció la familia, porque había nuevos rastrillajes o trabajos directamente en el terreno. En esta oportunidad tengo entendido, ahora nos van a aclarar, que hay una posible colaboración de la NASA directamente a partir del análisis de las imágenes satelitales del campo donde desaparece esta familia. Reiteramos, 4 hijos, un matrimonio, y no hay ninguna sospechas, hay miles, pero no hay ningún dato concreto para entender cuál es la teoría de este caso misterioso. Por eso vamos a hablar con el abogado Marcos Rodríguez Allende, desde la provincia de Entre Ríos, que nos atiende. Doctor, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Sebastián, y muchas gracias por este interés, ¿no? Un interés de justamente de saber qué es lo que pasó hace más de 23 años de la desaparición, nada más y nada menos de 6 personas. Bien lo relataste, ¿no? Estamos hablando del matrimonio y 4 menores que vivían en un campo. Ramón Gil era puestero Ajá, y su mujer era cocinera de una escuela rural a muy claro. pocos kilómetros del lugar. Y bueno, de un día para el otro desaparecieron, ¿no? Decimos de un día para el otro porque la última vez que lo vieron fue aquel 12 de enero del 2002, un domingo, que venían de un velorio y bueno, lamentablemente esa fue la última noticia. Pero bueno, acá conspiraron varias cuestiones que de alguna manera impide saber la verdad real de lo acontecido, ¿no? Claro, y Digo que conspiraron porque recordemos que en aquella época existía el juez de instrucción. El sistema no era un sistema acusatorio como tenemos actualmente en la provincia de Entre Ríos o como pueden tener en la provincia de Buenos Aires o en las distintas con un provincias. fiscal, claro. Antes había un sistema mixto que el que actuaba era un juez de instrucción y teníamos un fiscal que era absolutamente pasivo. Este juez de instrucción siempre entendió que, bueno, que esta familia se fue de un día para el otro, sin justificativo, se retiró, siempre en la tesitura de lo que el dueño del campo plantó, esta idea de que se habían retirado por motus propio para buscar nuevos trabajos. Y esto nunca existió. Claro. Es decir, esta teoría siempre fue muy débil, pero la que siempre el juez de instrucción recogió en la investigación, a tal punto que pasaron 6 a 8 meses de la desaparición y recién ahí se realizaron los primeros allanamientos en donde los funcionarios policiales terminaron comiendo un asado con el dueño del campo. Ah, Bueno, claro. esas fueron las características iniciales de toda esta historia. Entonces, ¿Qué pasó? usted, Claro. ahora vamos de fondo a lo que va a pasar ahora, pero con Claro, este pero resumen, ahora vamos exacto, a yo eso, pero retomo no, esto, está bien, igual lo que sí, usted me hizo recién es un resumen perfecto, le íbamos a preguntar, entonces yo le tengo que preguntar, sí, muy por arriba, bueno, primero confirmar, la familia Gil trabajaba, ¿no? Ellos eran los que trabajaban ese campo de ese dueño, y ese sí, dueño fue sospechado, fue investigado. nunca fue sospechado, de alguna manera siempre hubo trascendidos, pero jurídicamente, procesalmente, nunca tuvo ninguna imputación, ni mucho menos. Siempre fue llamado a declarar como, en su calidad de testigo, nunca como imputado. Y este dueño del campo siempre referenció que se habían retirado sin decirle a dónde ni Claro. cómo, no tenían vehículos. Y esta teoría después se intentó buscar por distintos campos, distintos lugares en la provincia de Corrientes, en la provincia de Santa Fe, y jamás fue tan siquiera verificada esta teoría. Fue de alguna manera plantada, aparecieron algunos testigos diciendo que la habían visto en unos campos, y no, esto desde ya
hay que descartarlo. A 23 años y con toda la tecnología y con toda la información que hoy se tiene en la mano, está absolutamente descartado. Cuando yo retomo esta figura del querellante particular, en donde estaba todo casi cerrado, casi archivado, lo tomo porque quien actuó como último juez siempre tuvo el compromiso de buscar la verdad real de toda esta situación, Claro. y fue el único que de alguna manera llevó la investigación al hombro. Siempre buscando en el campo, ¿no? La teoría, nosotros tenemos nuestra teoría que están en el campo. Lo que pasa es que no es un campo pequeño, no es un patio de una casa, son ¿Cuántas 600 hectáreas? hectáreas, Claro. 600 hectáreas irregulares. Cuando digo irregulares, digo, ahí pasa un arroyo muy importante, Oh, hay tajamares, hay una forestación muy importante, así que, ¿qué es lo que hemos hecho ahora? ¿Qué es lo que queremos hacer? a ver. Nosotros nos constituimos, allanamos con el nuevo juez el lugar. Por supuesto que este campo está arrendado. Quien siempre resultó sospechado de la desaparición. Estamos hablando de el homicidio. Ya podemos decir que estamos en presencia de un homicidio gravísimo a 6 personas y la desaparición de estas personas. Claro. Lo que pasa que quien fuera el propietario del campo lamentablemente fallece en un accidente de tránsito. Ajá. Es decir, esto complica más aún esta historia, ¿no? ¿Cuánto hace que De murió él? saber. Claro, en el 2016 fallece en un Ah, accidente de tránsito a pocos kilómetros de ese campo, en donde vuelca su camioneta y se muere él con todo lo que significaba. 14 años después del hecho, claro. Claro. Bueno, eso no quita que podamos seguir investigando y poder encontrar los cuerpos. Estamos hablando que en democracia 6 personas que desaparezcan de esta forma no suele pasar. Pero bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Nos hemos constituido con la Dirección de Inteligencia Criminal, la Dirección Científica de la Policía de Entre Ríos, Sí. y hemos con unos drones especiales, estamos tomando, y lo hemos hecho ya hace unos días, las medidas exactas en cuanto a latitud, longitud. Se han realizado unas planimetrías con la mayor exactitud, pese a la irregularidad del campo, del Sí, terreno. claro. ¿Para qué? Para tener todos los datos específicos y fehacientes para, vía Cancillería, después con el juez, lograr que toda esta documentación pueda, recabada, precisada, pueda ser de alguna manera analizada por la NASA el año que viene, si Dios quiere, con los satélites especiales que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene unos satélites especiales que se puede retrotraer esta historia allá por el 2002 en la desaparición. Es decir, podemos determinar con fotografías específicas de los satélites a esa fecha del 2002, febrero, qué movimientos de tierra pudo haber habido, si hubo, importantes. Y si lo hubo, poder determinar el lugar casi preciso, casi exacto, de dónde se pudo haber hecho estas modificaciones o movimientos de tierra, ¿no? Claro, qué interesante, porque esos movimientos de tierra nos indicarían un posible pozo para enterrar los cuerpos de las víctimas. Exacto, los 6 cuerpos. A los 6 cuerpos. Esa es la teoría que estamos manejando, la más cerca de lo razonable, lo más cerca que hoy podemos dar una respuesta a quien hoy sigue buscando a su hija, que es María Delia, la madre de Margarita, desaparecida, que quiere, por supuesto, saber qué ha pasado con sus nietos, con su hija y su yerno, ¿no? Ah, eso le voy a preguntar entonces. Repítame, ¿cuál es el único vínculo que queda? ¿Qué familiar con vida? María Delia, Sí. que es la madre de Sí. Margarita, Ah, claro, la mujer que desaparece, la ¿qué edad tiene? pareja ¿Y de Ramón Gil. esta mujer qué edad tiene? Vive, sigue, sí, debe tener cerca de 80 años, Qué 81, 82 bárbaro. años, que está muy lúcida, pero quiere saber la verdad, en realidad quiere encontrar los cuerpos, ella está convencida que están en el campo. Ella La está única, convencida, sí. el último testigo que los vio a ellos con vida fue un vecino que los dejó ahí en la En la tranquera. tranquera, exactamente, nosotros estuvimos hace un Claro. mes con ese vecino, yo Sí, estuve sí, con sí. ese vecino. Ese vecino, estuve charlando con ese vecino, es más, fue testigo civil del allanamiento,
Y me cuenta que ese domingo él los lleva y los deja ahí. Habían ido a una ciudad cercana, a un velorio, y los deja ese domingo a la tardecita, como siempre. Nunca le habían referenciado que se iban a ir, nunca le habían referenciado absolutamente nada. Es más, le voy a dar un dato específico. Al otro día, Margarita, como todos los días, iba a esa escuela rural y tenía que abrir la escuela porque hacía las tareas de limpieza y de Ah, cocina de los chicos que iban a esa escuela rural. Y tenía que ir el lunes, y ese lunes ya no se presenta. No solo no se presenta ella y la escuela estaba cerrada, sino que sus 4 hijos tampoco se presentan. Y acá hay un dato muy importante. La directora de esa escuela rural no le llamó la atención, algo que a una directora de una escuela rural le llama la atención, que 20, 25 chicos, que es toda la totalidad, 4 de ellos no van al otro día y Margarita no fue y no le llamó la atención. ¿Por qué? Porque había un vínculo especial entre la directora de esa escuela y quien era el dueño de ese campo. Bueno, todas estas cosas que hoy parecen a 23 años, estamos intentando reconstruir también estas muy cuestiones, ¿no? complicado. No, ¿la causa no prescribió? La causa puede prescribir en la medida que hay que ver si hay imputados. Claro, Y si llega a haber imputados, primero, hoy podríamos decir que la única persona sospechada, hay una extinción de la acción por el fallecimiento de la persona sospechada. claro. Pero eso no quita que nosotros podamos seguir investigando, justamente investigando para encontrar los cuerpos. Mm, Y más allá, después veremos si surgen imputaciones como segundo punto y si está prescrito, a ver si no hubo interrupciones de los plazos, que eso el código lo permite. Bueno, esos son segundos aspectos. Hoy estamos abocados fundamentalmente a encontrar los cuerpos, ¿no? claro. Y yo me acuerdo de haber hablado con ese hombre, con el vecino incluso también. Sí, En los sí, últimos sí, trabajos que hizo la policía, él se acercó y hablamos. Pero para el que no sí. conoce bien el caso, repítanos por qué sospechamos del dueño del campo y no, por ejemplo, de ese hombre que lo vio por última vez. Sospechamos del dueño del campo porque era una persona muy conflictiva, una persona violenta, una persona que hoy puedo decirle que un anterior puestero, oriundo de Paraguay, desapareció también. Esto hemos tomado información recientemente, una persona que no tenía familia en Paraguay, no tenía familia en Argentina, pero sabemos que desapareció esta persona que vivía anteriormente a Ramón Gil y su familia. Es una persona muy conflictiva en el campo y con los vecinos, pero también el dato que nosotros tenemos es que esto lo confesó antes de fallecer con el accidente de tránsito, el dueño del campo, que el hijo menor que poseía la familia Gil era de él. Hay una historia ahí dentro del campo que seguramente salió a la luz, seguramente Margarita se lo contó a Ramón y seguramente Margarita estaba la posibilidad de iniciar alguna acción porque el hijo menor era del dueño del campo. Bueno, esta también es Mm. una hipótesis muy fuerte que estamos manejando, Y ese ¿no? sería el móvil del crimen en todo caso, Uno de los claro. móviles, sí, 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 O sea, sí. Margarita estaría por sacar a la luz todo Exacto. y, Y reclamar lo que correspondería de claro, ese hijo, ¿no? económicamente y Sí, demás. Y sí, entonces por ahí, supuesto. y uno Sí, puede pensar, por ejemplo, vamos a apuntar ahora al ese séptimo desaparecido, que sería el primero en realidad en orden de aparición, sí, de desaparición en este exacto, caso. sí. Es un ciudadano paraguayo, dijo. Es un ciudadano paraguayo que nadie lo reclamó, nadie ve, Trabajaba nadie. en el mismo Así, campo, para el en el mismo mismo dueño. campo, resulta que también desapareció. Por supuesto, sin familia, sin personas, ¿Y con mucha cómo se precariedad en sabe este esto? sentido. ¿Este dato cómo Es- surgió? Esto lo sabemos por la misma investigación de los funcionarios policiales, sí, Qué bárbaro. ¿Y uno puede sí. pensar en ese arroyo? ¿El arroyo a dónde termina? Ese arroyo es un pequeño arroyo que cruza una parte del departamento de Nogoyá, estamos hablando de Crucecita Séptima, pero un arroyo importante que cuando en la época de lluvias crece bueno, disminuye en sequía. Pero bueno, también hay que buscar toda esa zona cercana. Bueno, por eso digo, como lo referencié al inicio, es un campo con muchas irregularidades en la topografía, Qué pero bárbaro. bueno, creemos que el año que viene, Dios quiera, podamos tener algún resultado, ¿no?
Bueno, doctor, la verdad que nos sorprende, primero con la intervención posible de la NASA a partir de las imágenes, es algo muy lógico, ¿no? Imagino fácil para ellos, un trabajo de Sí, sí. hormiga porque lleva tiempo a ver las diferencias en los movimientos, y después con este desaparecido, ¿no? Porque uno piensa, bueno, hay un patrón común ahí. Hay un patrón común y sí, acá era fundamental el trabajo de la policía científica, de la policía de Entre Ríos justamente, de tomar las medidas con la mayor exactitud posible. Es decir, para no podemos errarle en la información que tenemos que brindar vía Cancillería a Estados Unidos, ¿no? Y usted representa en este caso a la mamá, a la abuela, decíamos, de los A nenes. la abuela, que es la única, el único nexo familiar que está quedando, ¿no? Qué De todo este bárbaro. grupo desaparecido. Qué interesante. Doctor, muchas gracias. Seguramente, No, por incluso favor. tengo ganas de ir para allá. Vamos a ir a trabajar seguramente para ver estos resultados el año que viene. Y seguimos muy atentos ante cualquier novedad. Con todo gusto, Sebastián. Gracias, Estamos doctor. a disposición y estamos en comunicación, por Muy supuesto. amable. Bueno, No, por el favor. abogado, el Hasta doctor luego. Marcos Rodríguez Allende, que representa a la abuela de esos 4 nenes que están desaparecidos junto a sus padres, mamá, papá, 4 hijos menores de edad que desaparecieron, como ya recién contaba el doctor. Y ahora el abogado nos suma ese nuevo dato acerca de otra persona que antes de esta familia, Gil, había desaparecido en el mismo campo que tenía el mismo dueño. Un dueño que con el correr de los años, en 14 años después en realidad de la desaparición de los Gil, en 2016, él también murió por un accidente de tránsito, con lo cual se llevó su verdad. Pero ahora, como decimos siempre, que el paso del tiempo, ¿no? El tiempo que pasa, verdad que huye, es una máxima de la criminalística. Con el tiempo, en realidad, y la tecnología y lo que estamos viviendo hoy como sociedad, esa frase a veces queda de lado, porque el avance de la tecnología que se da a partir del avance del tiempo hace esclarecer casos viejos, como el caso Lola u otros episodios. Así que la esperanza está en la tecnología, en la NASA, en las imágenes satelitales y descubrir si esas 7 personas, la familia Gil y aquel empleado, fueron asesinados y enterrados en ese campo.